Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. La cara de Fernando cuando escuchó esta canción. De Sonic, papá. Claro. Creo que de la pantalla 2, si no recuerdo, o la 3. No, era de la intro. La intro del ¿Estás juego. seguro? Sí, sí. Pero después te la metían también. Sí, seguramente sí. Bueno, vamos a retomar la guerra de las consolas que debido al Z, nuestro invitado anterior, no tuvimos eso el programa anterior. Pero descansamos un poco de consolas Sí. retro y ahora volvimos con todo. Sí, pero igual, está de más. Siempre es bueno. Consolas. De acá hasta 2023 vamos a estar con esto. Y vamos por el 93 recién, Claro. el 94. Bueno, nos ubicamos en la década de los 90, donde las consolas de Mega Drive y Super Nintendo reinaban, pero en comparación a la Neo Geo en detalles técnicos no eran nada. Pero todas estas eran máquinas de 16 bits y usaban un sistema de cartuchos intercambiables. Y parece que una nueva generación de consolas se estaba acercando, una nueva era de las máquinas domésticas. Y bueno, que esta nueva generación usaría el CD-ROM. Ahora sí, ahí lo era CD. Sí, ahora sí Porque lo la CD, otra semana claro. lo sentí, pero me equivoqué. Porque viene el Z y ya no trajo. Y ahora Claro. sí. Pero Sega intenta usar este formato en su veterano sistema. Entonces de ahí sale el Mega CD, que es lanzado en Japón en el año 91 y en 1992 y 1993 sale para Estados Unidos y Europa respectivamente. Como periférico. Claro, exacto. Es un periférico de concepto similar al logrado por NEC para la PC Engine, el cual fue la consola más vendida en Japón por varios años y Sega quería llegar a tal éxito. Que recuerden que el éxito que tuvo el periférico de la PC Engine fue... no es una regla sino una excepción. Por lo general los periféricos no tienen éxito. No, nunca. Pero la PC Engine triunfó en eso. Además del uso del CD-ROM, el Mega CD aumentaba notoriamente las capacidades de la Mega Drive, mejorando sus prestaciones y realizando efectos gráficos y un sonido de mayor calidad. Pero fueron muy pocos los juegos que aprovecharon estas nuevas capacidades. Sega se centró en aprovechar las capacidades del Mega CD para reproducir videos de bastante baja calidad, pero en el año 1991 nunca se había visto una consola que utilizase el video real. Así que en un principio resultaban muy llamativas, pero al momento de jugarlos resultaban muy monótonos y repetitivos. Algunos de estos juegos solo eran videos interactivos que resultaban aburridos. Luego del impacto inicial, estos juegos fueron una moda pasajera que duró muy poco. Como que claro, todavía no la supieron manipular bien la tecnología. No. Eran como pilotos, como pruebas y lamentablemente esos pilotos la gente lo tenía que comprar. Entonces ya pasa a ser un fracaso. Claro. Si vos lo regalás todavía, pero no, eran caros. Bueno, el catálogo del Mega CD en Japón era grande y con juegos de muy buena calidad. Pero en territorio japonés Sega siempre fue un fracaso y no vendió nada. Pero en Occidente Sega era potencia. Pero el catálogo de juegos buenos nunca salió de Japón, lamentablemente. La mayoría de los juegos para Mega CD eran los videos interactivos. Todo esto sumado al elevado precio del periférico hizo que el Mega CD fuese un fracaso en todos lados. Aunque Sega fracasó en su primer intento de usar CD, todos sabían que este formato sería el futuro, suplantando a lo que conocemos como el cartucho. El cartucho solo por su razón de ser era más caro que el CD, por más que el CD era la nueva tecnología. Claro, sí. Solamente por un tema de costos, de plástico, de todo. Es toda una placa que tenés que armar. Claro. Muchas empresas comenzaron a experimentar en el desarrollo de videojuegos con este formato. Algunas incluso nunca habían tenido experiencia en el sector videojuegos. Y entonces las compañías Sony y Philips, que fueron las responsables de crear el formato Compact Disc, conocido simplemente como CD, decidieron empezar a meterse en el sector videojuegos. Y Philips, que conocía el mayor alcance de este formato, intentó crear una máquina que aprovechara al máximo esas capacidades. Así que en el año 1991 sale el CDI. Ajá.
Esta consola podía no solo procesar videojuegos, también podía reproducir videos, CDs musicales, podía proyectar fotos digitales en un televisor y también funcionaba como karaoke, así que si querías cantar Sofía, ahí tenías la opción. Era completo, era una máquina Claro. completa, era casi una computadora. Y por si fuese poco, también contaba con un amplio software de material educativo pensado para uso docente. Pero el CDI fue un fracaso de ventas. Tenía un precio muy disparatado, costando $700 solo el modelo básico. Claro. Y para algunas funciones se debía comprar unos periféricos que elevaban aún más su costo. Y que como todo, el que mucho abarca poco aprieta. Sí, Podías hacer de todo, pero no nada en concreto que fuera bueno, digamos. claro. No sé. En los siguientes años, Philips baja el precio de su máquina a $500, pero no logra remontar las ventas. La gente no entendía bien para qué servía el CDI, es lo que vos decías. Era una consola adelantada a su época que abarcaba muchos campos y el público no estaba dispuesto a gastar mucho dinero en un aparato que no sabían cuál era su función principal. Ah, Como consola de videojuegos, el catálogo de CDI fue muy pobre y con juegos de baja calidad. En aquella época, Nintendo quería crear un periférico que leyera CDs para su consola Super Nintendo, igual como hizo Sega, igual como hizo NEC. son todos. Claro. Y se asoció con Philips para desarrollarlo. Pero Nintendo decidió dar marcha atrás al proyecto. Vuelo a abandono. Sí, sí. Sí, sí. Imagino que debió haber sido por el fracaso que tuvo el Mega CD y esas cosas. Claro. Pero Philips había invertido mucho dinero en tiempo en este periférico. Entonces Nintendo, para compensarlo, le cede los derechos de algunas de sus franquicias más importantes. Entonces Philips desarrolla 5 videojuegos de franquicias de Nintendo para su CDI. Un Mario, un Tetris y 3 Zelda. Todos juegos extremadamente mediocres. Horribles, un fiasco. A tal punto que el Zelda no lo consideran dentro de la franquicia oficial. Claro, ¿no? Nintendo intenta ocultar Claro. estos títulos, no mencionándolos en la lista de títulos oficiales. Y los Zeldas esos que vos dijiste que eran particularmente malos, están considerados entre los peores videojuegos de la historia. Claro. Wow. Así que bueno, imagínense. ¿Pero de la historia de Zelda o de la historia Historia de todo. Ah, Sí, sí. General de los videojuegos. Malo, Junto malo. con el ET de Atari. El CDI fue un fracaso en ventas, pero demostró el potencial que tenía el formato CD, siendo simplemente una máquina de 16 bits. Al igual que las de Sega y Nintendo. Pero habían otras compañías que estaban por dar el salto a los 32 bits. Entonces, en el año 1993, un tiempito después, en Japón sale la FM Town Smarty, desarrollada por la empresa Fujitsu, la primera consola de 32 bits de la historia. Fue creada en base a la computadora FM Towns de la misma empresa. Y es compatible con todos los videojuegos que tenía la FM Towns. Ahí ya arrancamos con un catálogo bastante grande. Ya arrancó ganando. ahí. Sí. Además de funcionar con CDs, también tenía slot para disquetes, lo cual heredaba de su antigua versión de computadora. Para mí le sobraron ahí un par de ranuras de Che, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, Y bueno, lo metemos en la nueva consola y dale. Igual no entiendo para qué, o sea, vos ponías disquete que podías leer los datos de los disquetes o estaba de adorno ahí, porque si era un videojuegos en disquete no los podías cargar. Sí, había Había juegos. los videojuegos en un principio pesaban tan poco que entraban en cualquier Sí, cosa, en cualquier lado, incluyendo ¿no? disquetes. Había juegos para esta consola que Sí, leía, ahora ni se se leía con- en base a No disquetes. se considera nada. Ahora los juegos retro entran en un celular. De hecho, Es más o menos lo mismo. sí, pero igual. Nintendo había sacado un periférico, habíamos hablado de un periférico para la NES que era para juegos en formato disquetes que abarataban el costo de los Ajá. cartuchos. Pero bueno, volvamos a la FM Town Smarty, que usaba una tecnología ya vieja, lamentablemente, porque se basaron mucho en lo que era la computadora de antes. Y a pesar de ser de 32 bits, no supuso un avance significativo en el sector doméstico. Esto conjunto con su elevado precio y que en Japón NEC era la empresa líder en computadoras, terminó haciendo de esta consola un fracaso. Y a pesar de tener conocidos títulos de prestigio internacional como Street Fighter, Fujitsu no pudo consolidar su máquina en el mercado y terminó dejando de darle apoyo. Yo sigo oliendo fracaso. Yo cuando deje de oler fracaso te digo, por ahora sigo Claro, sigo oliendo sí, sí. fracaso. Y que hay más todavía. Claro, sí. Ahora vamos a hablar de lo que es la consola más cara de la historia, pero después de la pausa. Y eso- Volvimos. y qué miedo. Ah, es una cancioncita linda del Xenon 2. Ajá. Bueno, en este punto de la década de los 90, nos habíamos quedado que íbamos a hablar de la consola más cara de la historia, ¿no? Sí. En este punto de la década de los 90 parecía que los fabricantes de consolas no le importaba el precio de su sistema. Querían tener como que la tenga más grande, digamos. Claro, Hablando mal y pronto. claro, ¿quién tenía la tecnología más avanzada? Y en 1993, Pioneer saca al mercado el Laser Active, un sistema multimedia similar al CDI de Philips.
Esta consola utiliza los Laserdiscs desarrollados por Pioneer, que el Laserdisc es un formato similar al CD, pero con discos más grandes. Sí. A mí me gustan, pero fueron un fracaso. No llegaban al tamaño del vinilo, pero eran bastante grandes, sí. Y tampoco eso significaba que tenían más capacidad. O sea que el tamaño en este caso no importaba. Pero sí tenían una más capacidad, ¿no? No, tenían una muy buena resolución. Ajá. Y permitían reproducir videos de muy alta calidad. El Laserdisc posee módulos intercambiables que permiten realizar distintas funciones, entre ellas ser compatibles con otras consolas. Uno de esos módulos podía procesar juegos de Mega Drive y Mega CD de Sega, y otro hacía lo mismo con juegos de PC Engine y su sistema CD-ROM de NEC. Que hicieron como un convenio ahí rarísimo, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, vos tenías la carcasa del juego y había una pequeña parte que de ahí insertabas un módulo para jugar juegos de Sega y le podías quitar ese módulo y después ponerle otro para, no sé, usar de karaoke o etcétera. 3 módulos creo que podías tener simultáneos, si yo no recuerdo la imagen que vi. Creo que era uno solo simultáneo. Y los otros para otras cosas. Claro, y tenías que sacarlos y colocarlos. Pará que me perdí. No, Sálvame, Fernando. Como todos estos módulos, obviamente, claro, no eran baratos, ¿no? Claro. Lo cual hace justicia a lo que dijo Gastón. Claro. La consola más cara de la historia. Bueno, la realización de estos módulos resulta una acción absurda, porque cada uno de ellos costaba $600. Mucho más que comprar las consolas originales por separado. Una locura. Claro, el Laseractive tuvo pocos juegos exclusivos, la mayoría juegos de formato video, que eran un asco, y otros fueron extraídos, extraños y catalogados como inclasificables. Sí, o sea, no era ni de deporte, ni de pelea, ni de nada, era una cosa rara. Era. Así que bueno, su escaso catálogo y su elevado precio de $970. $970. Eso solo sin módulo. Sin ningún módulo, claro. Llegaron a este sistema de fracaso. Y para poder jugar se necesitaba sí o sí un módulo, lo que resultaba en un precio de $1.570. Claro, porque es esos 900 más los 600. Y si comprabas todos los módulos, esta consola terminaba costando una suma total de $3.000. Un verdadero disparate para una consola de 1993. Por $3.000 te compras un auto en esa época. 2 autos te comprabas. Y capaz que sí. No sé en Uruguay, pero en Estados Unidos seguro que sí. Igual hay que aclarar que todo esto, la CDI, la Town Smarty, la Laseractive y la que viene ahora, esto a Uruguay no llegó nada. No. No llegó nada. O sea, lo más cerca que pasó de acá fue California. O sea, imagínate, eso estoy seguro no vino nada. Esta consola que viene ahora creo que sí llegó acá. Que en el año 93 aparece la Amiga CD32. Una consola creada por la compañía Commodore. Si alguien tuvo alguna de estas, que nos escriba porque queremos saber. Sí, ¿no? Ni que hablar. Que la compañía Commodore fue famosa por sus computadoras. Commodore 64. Claro. Pero hasta ese momento no había entrado en el sector de consolas de videojuegos. Esta máquina solo salió para Europa y era básicamente una computadora Amiga 1200 con un reproductor de CD añadido y con sus funciones simplificadas. Acá dice que salió en Europa, pero me parece que algunas cosas que sobraron vinieron para acá. Como suele pasar, somos el requeche de todo. Y un par de años después, estoy seguro. Y sí, no. Seguramente. Pero mirá, sigo oliendo fracaso. Sí. Pero a pesar de ser una consola de 32 bits, sus prestaciones dejaban mucho que desear. Las computadoras de Commodore habían sido muy populares, pero usaron esa tecnología antigua en el sistema Amiga CD32 y no era competitiva. Más o menos lo mismo que le sucedió a la FM Town Smarty. Esta máquina tuvo un catálogo bastante amplio, debido a que era compatible con los juegos de las computadoras Commodore, pero eran juegos que no terminaban de convencer a los usuarios. La Amiga CD32 tuvo unas ventas aceptables, pero Commodore estaba en ruinas y en 1994, un año después, entró en bancarrota. Y con tan solo un año de vida, la Amiga CD32 fue descontinuada. Se escuchó desde acá el crack de 1994. Mientras que muchas empresas trataban de desarrollar un sistema de 32 bits, una antigua compañía de videojuegos intenta ir más allá y crear una consola adelantándose a su época y salteándose una generación entera. Ay. Vuelven. Atari vuelve en forma de vuelve en forma de Jaguar. Ajá. Vuelve en forma de Jaguar la Atari. Felino. Claro. Que es una consola de 64 bits. ¿La primera? Sí. La primera entre comillas, porque me da medio mentira también. Ahora vas a saber. Trampita acá, sí. ¿no? A diferencia de las otras consolas que hemos visto, esta utilizaba cartuchos y no CDs.
Como que se quedaron Sí. o sea, en el pasado ahí, ¿no? Retro. Todo el mundo venía con CDs y Sí, dijeron, sí, esta quedó con los cartuchos. Atari quería sobrepasar la competencia con su nuevo sistema y en sus publicaciones afirmaba que su máquina era la única de 64 bits y que era muchísimo más potente que cualquiera de 16 o 32 bits. Atención. Pero estos datos eran tremenda mentira. La arquitectura interna de la Jaguar estaba constituida por 2 chips de 32 bits, pero ambos estaban trabajando para un procesador de 16 bits. Esto limitaba pila las capacidades de esta máquina, y los consumidores se dieron cuenta de que la Jaguar no era lo que Atari prometía. Era una propaganda media falsa, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Realmente era más potente que una consola de 16 bits, pero como consola de 64 era pésima. Claro. Además, el catálogo que tuvo fue un conjunto de juegos muy mediocres, resultando esta nueva consola en un completo fracaso. Atari intenta una maniobra desesperada para salvarla, sacando un periférico para CDs, pero de nada sirvió. Como todos sabemos, los periféricos No sirven. No sirven. No sirven para nada. Claro. No se gasten. casi no salieron juegos para dicho periférico. ¿Te Y animás esto- a grabar un mensaje y lo mandamos a 1993? los periféricos hagan no periféricos. sirven. No hagan ¡Basta! Claro, Inviertan en Google, en todo eso. claro. Y el fracaso que tuvo con los periféricos terminó hundiendo aún más las ventas. El impacto que generó el fracaso de la Jaguar fue tan grande que Atari nunca más volvió a fabricar una consola. Qué pena, Acá fue ¿no? donde... Tiró la toalla. Bueno, es increíble que la compañía líder en el sector de videojuegos en los 70 y hasta el 82 haya caído tan bajo. Pero la culpa es de la mismísima Atari al crear un producto mediocre que prometía más de lo que podía dar. La Jaguar solo vendió alrededor de 250.000 unidades, que es poquitísimo. Sí, claro. Acá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Porque Y no, Atari Internacional igual. también en todo el mundo 250.000. Sí, sí, en todo el mundo. Claro, porque tenés razón, salió en el 93 Estados Unidos, en el 94 Europa y Japón. Claro, Claro. sí. Lo más curioso es que Atari estaba planeando desarrollar una consola de 32 bits que se iba a llamar Atari Panther, pero decidieron cancelar el proyecto enfocándose en la Jaguar. ¿Para qué, no? Sí. Igual mantuvieron los nombres felinos, ¿no? Pantera, Sí. Jaguar, anduvieron ahí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente consola. La 3DO de 3DO Company. La primera consola de 32 bits que realmente demostró el verdadero potencial de esta generación. En su momento de salida fue la máquina más potente del mundo y fue desarrollado como un sistema libre. Y sus características fueron detalladas para todos los fabricantes que querían fabricar una y todas serían compatibles. La idea era crear un modelo de consola estándar para todo el mundo. Algo Ajá. similar había pasado con el sistema MSX, no sé si se acuerdan, Sí. que era una especie de mezcla entre microcomputadora y consola. Sí, un código abierto para que cualquier fabricante lo pueda hacer. Claro. Acá quisieron hacer lo mismo que arrancó Panasonic a fabricarlo y se Claro. sumaron marcas de la época. Claro. No tardaron mucho en aparecer en el mercado múltiples versiones de este sistema, hechos por distintos fabricantes, como el que tú mencionaste, Panasonic, Sanyo y Goldstar. Me acuerdo de las teles Gold, hasta el Sí. Qué viejo que estoy, ¿no? Sí, yo también. La 3DO tenía unas prestaciones impresionantes para una consola de 32 bits de 1993. Fue la primera máquina en procesar entornos poligonales complejos y con textura de manera fluida. Pero esta tecnología avanzada tenía un alto precio. La 3DO costaba entre 600 y 700 dólares dependiendo del fabricante. No pueden bajar de ese precio, ¿no? ¿Viste? Porque creo que 600 es la más barata por ahora que escuché. Y sigue siendo alta por lo que dicen. Sí, sí. Otro problema grave que tuvo es que no logró captar la atención de terceras compañías que crearan juegos para ella. La que le dio más corte fue Electronic Arts, que creó los mejores juegos de su catálogo, que eran muchos de deporte. Pero esto no era suficiente y las ventas de la 3DO no fueron buenas. Además, se corría la noticia de que las grandes compañías de videojuegos como Sega y Nintendo estaban desarrollando sus nuevos sistemas y superarían a cualquier otra consola, incluyendo la mismísima 3DO. Como que se suponía que venía algo grande, ¿no? Claro. Y los consumidores decidieron esperar. Estamos viendo que durante la primera mitad de la década de los 90, muchas compañías experimentaron con sistemas que daban del salto hacia los 32 bits, pero ninguno dio en el clavo. Claro, porque sacando a Sega, que salió en 91, hubo casi que media década sin Nintendo y Sega, y es lo que vos decías recién.
los usuarios estaban tipo ahí al alpiste, yo no compro esto porque me parece que ahora Nintendo viene y rompe todo. Sí, exacto. Y fue lo que pasó. No quiero spoilear. Así que bueno, lamentablemente la 3DO era una consola muy buena, pero tuvo una vida muy corta. Fracaso. Sí. Bueno, volviendo a Japón, tenemos a SNK, que lanza el Neo Geo CD en el año 1994. Otro que prueba con CD. Claro. Una consola que nació no para competir con la nueva generación, sino para usar el sistema CD en sus mismos juegos y reducir los costos. Recordemos que los juegos de la Neo Geo Ice costaban $300 cada cartucho, pero los juegos de Neo Geo CD costaban solo 60. Lo que decíamos hoy, o sea, vos sacás de un cartucho de hacer una placa, plástico, claro, soldar y en cosas. particular los de Neo Geo eran carísimos. Eran más grandes, Sí, aparte. A un CD que vale 5 pesos, claro. Este nuevo sistema CD no era un periférico para la Neo Geo Ice, sino que era una consola independiente. Ahí dijeron, no, periféricos no, vamos a hacerlo de vuelta. Ahí, claro, capacitaron. Un poquito inteligente. La nueva Recibieron consola. El mensaje que claro. mandamos. Ahí va. Es verdad, recibieron. Que Sí, bien, no fue en vano. Bien, la nueva consola de SNK era muy cara, aunque eso no es novedad para esta compañía. No. Pero el principal problema que tuvo este sistema fueron los tiempos de carga que le agregaron a los CDs. Le agregaron a los CDs, perdón. Eso molestaba. Sí. Yo no tuve esta, pero otra sí molestaba Claro, la carga. Sí. lo cual contrarrestaba la inmediatez del cartucho. El cartucho entraba siempre. Claro. La Neo Geo CD era básicamente una Neo Geo Ice a la que se le había añadido un lector de CD de velocidad simple y una memoria RAM de 56 MB, una cantidad de memoria mayor que cualquier otra consola de ese momento. En su momento de salida en 1994, los juegos de Neo Geo pesaban menos de 200 MB, por lo que la espera de carga no significaba un problema mayor. Pero no tardaron mucho en empezar a hacer juegos más pesados, llegando a los 500 MB, lo que generó que el tiempo de carga fuese un infierno. Todavía, ¿no? Sí, un infierno. Incluso SNK recurrió a recortes gráficos. Aún así, SNK apoyó su máquina hasta que pudo, pero en el año 1999 los juegos de Neo Geo pesaban más de 700 MB, más que la capacidad de almacenamiento de un CD. Eso te iba a decir, el CD hasta 700 te aguanta. Claro. No sé, o sea, quedaba lleno, digamos. Sí, no, ya está. SNK tuvo que abandonar forzosamente su Neo Geo CD. Por eso muchos juegos venían 2 juegos, ¿te acordás? 2 CDs o más. Sí, el Final Fantasy VII tenía 4 CDs. 4, Sí. Claro, son tan largos que no los metes Claro. en uno. Pero bueno, a pesar del fracaso de la Neo Geo CD, increíblemente el veterano sistema Neo Geo Ice con cartuchos siguió vendiendo por varios años más. El problema de los tiempos de carga fue tan grande que en Estados Unidos no querían lanzar la consola para más adelante sacar una versión mejorada con un lector al doble de velocidad. Pero SNK ya había fabricado muchas consolas y al final decidieron sacarla. En Japón en 1995 sacaron una versión mejorada llamada la Neo Geo CD-Z, con el doble de memoria RAM, pero los juegos eran demasiado pesados y no sirvió de mucho. Los tiempos de carga seguían siendo largos y tediosos. Y esta segunda versión nunca salió de Japón. Ahí que Japón, ahí mueren los sueños, ¿no? Cuando no sale de ahí ya la queda. Así que no me van a creer, este sistema fue un fracaso. Sí, pero yo creo que Japón tiene tremendo mercado, ¿no? Claro, los locos están acostumbrados ya a vender en Japón, quieren salir para afuera. Claro. Cuando no sale para afuera es un fracaso. Claro. Otro problema que tuvo que enfrentar fue que salió en el año 1994. Momento en el que la gente estaba inmersa en la fiebre del 3D y la Neo Geo CD estaba diseñada para trabajar con juegos en 2D. Claro. Cualquier consola que no tuviese 3D se veía como algo anticuado y obsoleto y nadie le dio importancia a la máquina de SNK. Así que, bueno, la siguiente vez vamos a hablar de una consola de 32 bits que sí tuvo éxito. Más de una consola que tuvo éxito, pero hay una en particular que... pasó por arriba de todas, ¿no? Sí. Ya se imaginarán cuál es, no la vamos a decir. Decile, Gastón, No, que no, lo diga. vamos a decirlo la que viene. Perfecto. Ahora vamos a una micropausa que siempre hacemos y enseguida regresamos. Dale. Este espacio fue presentado por Darkside Bros, el Freaky Store del Uruguay. Sí, como decía Fernando, el PlayStation 1 se le empomó toda No, ¿estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¡Oh, no! Oh. Bueno, queremos Sí, decir... es la PlayStation, ¿no? Para el que no lo sabía. Queremos decir las redes sociales ahora mismo. Facebook.com/tucostadofriki, síganos, que hay mucho material ahí. Muy bien. En Instagram, @tucostadofriki, tampoco se olviden de seguirnos. Que está el mismo material que está en Facebook, Sí. prácticamente. Claro. Bueno, pero... Si quieren vernos las caras en YouTube, nos pueden encontrar por Tu Costado Friki. Y no se ¿Friki? olviden...
Friki. Y para asociar las voces, ¿no, Fernando? Claro, sí, Sofía, mucho gusto. ¿Qué onda? Sofía, estás un poco ronca, ¿qué te pasó? Y no La se olviden gripe. de suscribirse a nuestro canal de Tu Costado Friki. Sí, ni que hablar, ni que hablar. ¿Y qué más falta? El mail. WhatsApp. El WhatsApp, ¿querés decirlo tú? No, lo vas a decir vos porque es tuyo. Está monopolizado. Bueno. Es de Gastón y el eco es de Fernando. Bueno, Pero él a veces hace el eco bien. Se lo hace Me dejó solo. sin trabajo. 097-290-571. Repito, Uno, 097-290-571. 2, 3. Ay, se me rompió la mano. Bueno, Y después ahora tenemos la novedad que estamos en Spotify. Toda la radio está en Spotify. Buscan Mediarte, aparecen ahí. Yo no manejo Spotify, no sé muy bien cómo es. Simplemente hay que poner seguir, ahí Mediarte. escuchás, Sí, buscas Claro. todo. te aparece. y nos siguen del mail, tucostadofriki@gmail.com. Es verdad. Y hay una cancioncita para cerrar, ¿no? Hay una cancioncita así, ¿A quién le tocó esta vez? A mí me parece, ¿no? sí, se llama First and Adolescent. Va de Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, sí. Ah, Arctic está lindo, Monkeys está lindo. está muy bueno. Un Una grupo canción muy que- lindo, sí, la verdad que sí. Bastante Sacaron un bueno. disco hace poco, me parece, ¿no? Pues habían sacado en el 2013 el AM Sí. y creo que hace poco sacaron otro. No tengo ni idea. Los monos árticos. Ahí va. Hay que chequearlo. Sí. Bien, y como dice. Como dice quién. Y no sé, No vos sé, tenés, tu vos frase. sabés. Vos sabés que había pensado en una así y se me olvidó. No puede ser que para el programa 50 Gastón no tenga frase. Y Hay yo- que echarlo. a mí se me ocurrió una de Deadpool. Y Como bueno, dice sí. Deadpool, es hora de las chimichangas. Muy bien.